Tengan ustedes muy buenos días, es un gusto poder reencontrarnos una vez más para compartir un nuevo devocional en el día de hoy. Hoy quiero hablar un poco acerca de esto. La pregunta que vamos a hacer es una pregunta, ¿no? ¿Somos la iglesia? Estamos viendo en un tiempo donde, sin lugar a duda, estamos viendo diferentes textos de la Escritura y escuchando a través de diferentes predicaciones que pronto la iglesia asciende al cielo, que pronto Cristo viene por su iglesia, por su pueblo, y nos vamos con Él a gozar por la eternidad. Pero la pregunta es, ¿somos parte, somos miembros de esa iglesia que se va para el cielo? Vamos a mirar un texto en la Escritura en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, y específicamente el verso 15. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo, bueno, si tardo en irte a ver, quiero que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y después de decirle estas palabras, él le explica que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto es la iglesia del Señor. Obviamente que las palabras del apóstol Pablo están relacionadas a la época y a la situación que estaba viviendo Timoteo en Éfeso. Timoteo era un joven pastor de la iglesia que estaba cumpliendo una función en una ciudad muy complicada, la ciudad de Éfeso. En ese lugar había una famosa diosa, si podemos decir así, conocida como la diosa Diana de los Efesios. Tenía un gran y monumental, si podemos decir así, templo con una gran cantidad imponente de columnas. De hecho, había 100 columnas que sostenían el templo de la diosa Diana de los Efesios. En aquella época era muy común la idolatría y era muy común hacerlo así de forma abierta. Bueno, hoy existe todavía lo mismo, pero de forma muy abierta. Y de alguna manera estaba fundamentada sobre 100 columnas ese templo, donde todo era el gran esplendor. Sin embargo, Pablo tiene que decirle a Timoteo, si tardo en ir a verte, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y le dice esto importante, columna única, no dice columnas, columna y baluarte de la verdad. El templo de la diosa Diana estaba sostenida por 100 columnas, pero que sin lugar a duda era idolatría, mentira, orgías, engaño, etcétera, etcétera. La iglesia de Cristo es una sola columna, es la columna de baluarte y de verdad. Y yo creo que hoy aquellos que somos parte de la iglesia del Señor tenemos que entender que para poder ser parte de ella, yo debo ser también parte de esta columna. La columna es algo que sostiene. Y déjeme decirle que la iglesia es lo que está sosteniendo en este tiempo que los juicios de Dios no se desaten sobre la tierra todavía. Los juicios de Dios sin lugar a duda vendrán en los días que vienen, pero antes de que los juicios vengan, la columna y el baluarte de la verdad va a ser quitado. Como hemos escuchado en muchas oportunidades y hemos hasta nosotros mismos hablado, llegará el momento en que la iglesia sea quitada. Hay algo que detiene la obra del anticristo, la obra del engaño, de la mentira. Hay algo que detiene que el mundo se levante con sus columnas para poder establecer sus propios parámetros. Y eso es la iglesia del Señor, lo que detiene la obra del anticristo. Pero cuando ésta sea quitada, cuando ésta sea sacada del medio, cuando la columna y baluarte de la verdad ya no esté, entonces se manifestará, la Biblia dice, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra misma de Satanás. Claro, la iglesia del Señor es la que tiene la verdad, pero también es una columna como un baluarte, algo sumamente valioso y valeroso. De ahí la palabra, valioso y valeroso. Eso es la iglesia. La iglesia es valiosa aunque hoy muchos no la tomen en cuenta. Ser parte de la iglesia es algo sumamente poderoso para aquel que es parte, pero para aquel que lo mira de afuera no lo toma muy en serio ni es muy importante. Al contrario, por muchos años muchos creyentes sufrieron el oprobio y la vergüenza por aquellos que le menospreciaban. En el Coliseo romano muchos perdieron su vida
no es que fueron y perdieron su vida avergonzados, no, pero fueron la vergüenza de algunos que se creían mejores que ellos. La gran realidad es que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad en este tiempo. Ahora, ¿soy parte de esa iglesia? Es la pregunta. Bueno, déjeme decirle que la palabra iglesia viene de una palabra que de alguna manera cuando yo busco el significado quiere decir separado, apartado. La palabra iglesia, de aquella palabra eclesia, quiere decir un grupo de personas llamados fuera. Y esto es la iglesia. La iglesia no es parte de, sino un grupo separado de. Por eso la iglesia tiene sus connotaciones muy importantes, porque la iglesia no es una secta. Es decir, una secta es un grupo de personas que se mantiene aislado del resto de la sociedad. La iglesia no es una secta que se mantiene aislada de todas las demás personas sin tener relación con ellas. No, la iglesia tiene relación con todas las personas. De hecho, la iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es aquella que de alguna manera alumbra esta tierra. Si la iglesia se separara y se metiera dentro de una burbuja sin que pueda alcanzar a los demás, dejaría de perder efecto, dejaría de ser columna y baluarte de la verdad. Pero no, los que son parte de la iglesia son personas que tienen relación con otras en el sentido que es la forma y la manera en que se predica el evangelio. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, Cristo no se aisló y estuvo en el desierto. Es verdad, pasó desiertos, estuvo en el desierto orando, fue llevado al desierto para ayunar, pero Cristo el mayor tiempo de su ministerio y de su vida la pasó en sociedad, hablando, relacionándose con la gente, predicando a una persona o predicando a multitudes, porque tenía que transmitir el mensaje, donde ahí, en medio de la sociedad, iba a ser efectivo. La iglesia no es un grupo de personas separados en el sentido de que no tiene relación con la sociedad, sino es un grupo diferente y distinto, apartado exclusivamente para Dios, pero que todavía sigue este mundo. Por eso la oración de Cristo fue: Padre, no te pido que le quites del mundo, sino que le guardes del mal. ¿Por qué? Porque Cristo sabía la importancia de que los verdaderos creyentes, que son parte de la iglesia del Señor, permanezcan en este mundo para poder cumplir con el propósito de ser luz, de ser sal, de proclamar y de predicar el Evangelio. Por lo tanto, la iglesia no es una secta donde es un grupo aislado que se reúnen y que están ahí escondidos y no se relacionan con nadie y fuera de... No, la iglesia se mueve en medio de la sociedad proclamando la verdad, alumbrando en medio de las tinieblas y declarando la misericordia de Dios todavía para con el hombre. Pero la iglesia también tenemos que entender que no es una organización como cualquier organización social o política. No es eso la iglesia. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Y cuando la iglesia se quiso fusionar, mezclar con la política, con el Estado, con los gobiernos de turno, con los gobiernos en la antigüedad, la iglesia fue un fracaso. Dejó de cumplir la función para la cual estaba. Pero déjeme decirle que la iglesia está compuesta por miembros, por personas. La iglesia no es una estructura, la iglesia no es un edificio. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres llamados por Dios que tomaron la determinación de seguir a Cristo y de serle fiel a Él. Es por eso la pregunta que nos hacemos en esta mañana: ¿somos parte, somos la iglesia del Señor? Déjeme decirle que si somos la iglesia del Señor, somos columna y baluarte de la verdad. Si somos iglesia del Señor, somos aquello que da firmeza y estabilidad a un mundo que va tambaleándose. Si somos la iglesia de Jesucristo, somos aquellos que de alguna manera manifestamos y declaramos la verdad de Dios para que otros puedan llegar al conocimiento de esa verdad. La iglesia es un grupo de personas llamados fuera. ¿Fuera de qué entonces decimos? Fuera del sistema pecaminoso que gobierna este mundo. Claro, la iglesia no se enreda en los negocios de esta vida. La iglesia no está enredada en las cosas que hoy este mundo se enreda. ¿Y de qué estoy hablando con esto que se enreda este mundo? Claro, estamos hablando en las truanerías, en aquellas relaciones fraudulentas y ocultas,
La iglesia está separada de todo eso porque se guarda para Dios. Es una columna que declara la verdad. Es una columna que no puede mezclarse con el engaño ni mezclarse con la mentira, porque la iglesia es aquella que declara la verdad de Dios. Tenemos que entender entonces que la iglesia es un grupo de personas llamados fuera. Y cuando yo miro los primeros apóstoles o los primeros hombres, encuentro a Mateo, a Marcos, a Lucas, qué sé yo, a Juan, encuentro a Pedro, encuentro a Jacobo, a los diferentes hombres que Dios llamó, y algunos fueron llamados del medio de remendar las redes, otros fue llamado del banco de los tributos, otros fueron llamados de diferentes formas y de diferentes maneras por el Señor. Y las palabras de Cristo fueron: sígueme. La Biblia dice que ellos dejaron todo y siguieron al Señor. No se fueron de esta vida, no se fueron de esta tierra. Siguieron relacionándose con los hombres, de hecho, siguieron teniendo su familia, siguieron con sus hogares, pero ellos eran alguien que declaraban la verdad del Señor. Su vida cambió de tal forma y de tal manera que aun cuando Cristo fue entregado, Pedro se reunió ahí para calentarse en el fuego y le dijeron: tú eres uno de ellos, porque hablas como ellos. Y la gran realidad es que la vida de estos hombres había cambiado de tal forma y de tal manera que ellos ahora iban a ser aquellos que proclamaran la verdad del Señor. La pregunta que quiero hacer después de explicar un poquitito esto es que hoy nosotros debemos ser la iglesia de Cristo. Y para ser la iglesia de Cristo debo mantenerme unida al cuerpo de Jesús. Debo mantenerme unida a Cristo, que es la vida. Y debo, por sobre todas las cosas, no perder esto de ser columna única y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. La iglesia no es algo que anda titubeando ni anda mezclándose. Ser parte de la iglesia no es vivir una vida mezclada con el mundo, haciendo lo que mejor me parece y cambiando de partido político o de color de acuerdo a quien esté al frente. La iglesia es alguien que se compromete con Dios y que hace la voluntad de Dios independientemente de que los que estén arriba de nosotros de forma momentánea sobre esta tierra digan lo que nosotros queremos que digan o digan lo contrario. La iglesia del Señor es aquella que permanecerá cuando todo prevalecerá. La iglesia del Señor es aquella que estará firme a pesar de que todo se mueva. La iglesia del Señor es aquella que tiene fundamento sólido en un mundo que va tambaleante como arena movediza, hundiéndose cada vez más y más en su propia podredumbre del pecado. Ser parte de la iglesia es ser parte de aquello que va a permanecer para siempre. Ser parte de la iglesia es ser parte de Cristo. Ser parte de la iglesia es tener a Cristo reinando en nuestros corazones. Es por eso el mensaje de este día, la reflexión de este día. ¿Somos la iglesia? ¿Somos parte de la iglesia? ¿O todavía tenemos que arreglar situaciones en nuestra vida, arrepentirnos tal vez, para volvernos a Dios de todo corazón y decir: Señor, yo no quiero quedarme fuera. Yo quiero ser parte de ese grupo que permanece firme haciendo tu perfecta voluntad. Vamos a orar a Dios y vamos a rogar a Dios que Dios pueda ayudarnos a poder ser parte de la iglesia de Jesucristo. Aquellos que no lo han sido o no lo son todavía, ¿cómo llego a serlo? Primero, aceptar a Cristo como Salvador. Comenzar a hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo que Dios dice en su palabra. Hoy, en estos días, no podemos realizarlo, pero el día que se pueda y que todo vuelva a la normalidad, bautícese. Sea parte y miembro de una iglesia local. Y aquellos hermanos que me están escuchando, permanezca firme, permanezca fiel al Señor, permanezca obediente a la voluntad del Señor, y esto traerá como resultado que el día en que Cristo venga, nosotros volemos a su encuentro con Él. Estamos esperando su venida. El saludo de muchos hermanos en estos días ha cambiado. Algunos escriben Maranata, Cristo viene. Ya nos saludan, paz del Señor, Dios le bendiga o bendiciones. Maranata, Cristo viene. Este era el saludo de la iglesia que comenzó, la iglesia primitiva. Su saludo era Maranata, porque ellos tenían la certeza de que en cualquier momento, como ellos pertenecían al Señor y a la iglesia del Señor, se iban para el cielo.
Que el Señor nos ayude a poder ser parte de esa iglesia. Y si no lo somos, hoy tener la posibilidad por medio de Cristo de venir a Él, rendirnos a Él y rogar su misericordia. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por este momento que usted nos permite de poder oír una vez más tu palabra. Señor, Pablo le escribió inspirado por el Espíritu Santo a Timoteo diciéndole que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hay muchas columnas que hoy se levantan que quieren proveer para el hombre diferentes tipos de firmeza, pero creemos que la firmeza poderosa, única y estable está en ti, y que la iglesia es esa columna y también ese baluarte de la verdad en este tiempo. Es por eso que rogamos, Señor, que usted nos ayude a poder permanecer firmes siendo parte de la iglesia, manifestando tu verdad y manifestando tu gloria. También rogamos por aquellos, Señor, que escuchan ahora esta palabra, que todavía no son parte de la iglesia, que están titubeantes y claudicando entre dos pensamientos, que tú puedas ayudarles, fortalecerles y concederles grande victoria, para que tu nombre sobre ellos pueda ser glorificado. Proclamo, Dios mío, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga ricamente y hasta nuestro próximo encuentro.